Capítulo 25 entonces. Dios le bendiga, muy buenas tardes cada uno de ustedes. Estamos contentos que nos estén visitando el día de hoy, aquellos que vienen por primera, segunda vez y aquellos que nos están sintonizando a través de el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana El Camino. Bienvenidos. Le invito que ahí en sus Biblias vayamos Mateo capítulo 25, leamos de los versículos 14 por favor en delante hasta el versículo 30 y vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura que corresponde a la parábola de los talentos. Lo tenemos allí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos a ti darte la honra y gloria que tú mereces, Señor. Estamos el día de hoy en tu presencia y pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entrar, Señor, en este tema y desarrollar, Padre, esta porción de tu palabra. Y ayúdanos a tener, Señor, en nuestras vidas la correcta actitud para poder ser amonestados, para poder ser aconsejados, ayudados, Señor, y edificados en nuestra fe. Concédenos, Padre, que el día de hoy en medio nuestro tú seas honrado y glorificado, y que sobre todo, Señor, nuestras vidas sean transformadas ante tu presencia. Ayúdame a mí, concédeme la gracia, Señor, para desarrollar este tema y en todo honrar y glorificar tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, siéntese por favor, le agradezco. Estamos desarrollando el tema o la serie que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Hemos hablado, amados hermanos, las últimas semanas estuvimos hablando sobre 2 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, estuvimos hablando inclusive la del siervo fiel y prudente. Y en ambas parábolas se nos presenta la necesidad de saber esperar la segunda venida de Cristo. El día de hoy, amados hermanos, la lectura que hemos dado
corresponde a una tercera parábola que forma parte del cuadro completo de cómo nosotros debemos de estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que la Biblia está llena de advertencias de aprovechar la oportunidad de servir al Señor mientras Cristo viene. Y más allá de esto, la Biblia también está llena de exhortaciones para toda persona y mayormente los creyentes saber aprovechar las oportunidades que tenemos en la vida. No se trata solamente de vivir un día a la vez sin planificar, sin planear. Creo que cada uno de nosotros, amados hermanos, somos llamados inclusive a vivir de una manera sabia, prudente, redimiendo el tiempo, como dice Pablo allá en el libro de Efesios capítulo 5, redimiendo el tiempo, no siendo insensatos o necios en nuestra manera de vivir, sino sabiendo la mejor manera de cómo invertir el tiempo, conociendo la voluntad de Dios y conociendo los tiempos en los que estamos viviendo. No hay duda de que muchas personas, por un lado, en este tema de la segunda venida de Cristo, se han ido a un extremo diciendo, bueno, pues yo creo que no ha venido y tal vez tardará mucho el Señor en venir, así que cuando Él venga, tal vez tengamos tiempo y entonces me pondré a cuentas con Dios. Y por otro lado, tal vez las personas están tan afanadas en la segunda venida de Cristo que están olvidando realmente aprovechar las oportunidades que Dios nos concede. Le digo, la Biblia está llena de advertencias inclusive de cómo nosotros aprovechar el tiempo. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés capítulo 11 versículo 1 se nos dice: echa tu pan sobre el agua, porque después de muchos días lo hallarás. Y el versículo 6 del mismo capítulo dice: y por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Lo cual significa, amados hermanos, la importancia de nosotros aprovechar oportunidades. Ahora, cuando hablamos de la vida cristiana, en cuanto a la espera de nuestro Señor Jesucristo, no deberíamos de nosotros pensar de que no vale la pena planificar en un futuro o el futuro como creyentes. Usted sabe, tenemos muchas responsabilidades como ciudadanos, responsabilidades como esposos, como hijos, como hermanos en la fe. Algunos tienen sus empresas y otros trabajamos para otra empresa, etcétera. Pero bueno, independientemente de esto, la Biblia nos amonesta a planificar, a planear y aprovechar el tiempo. Hay otro pasaje que nos enseña, Proverbios capítulo 10, versículo número 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. En otras palabras, hay quienes van a aprovechar el tiempo mientras se puede, y hay otros, ¿verdad?, que deberían de estar aprovechando el tiempo y prefieren dormir. Salmo 69, versículo 13, David, ¿verdad?, escribe: yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Lo cual significa que David estaba pronto, dispuesto para él aprovechar la oportunidad y poder refugiarse y poder buscar en Dios. Inclusive en el Salmo 95, versículos 6 al 8, también David escribe otro salmo, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Otro llamado entonces a aprovechar la oportunidad que se nos da en Dios, que se nos da en encontrar en Él, amados hermanos, oportunidades de servicio. Por lo tanto, la Biblia sí está llena. Podríamos tomar más citas bíblicas, Isaías 55, 6, donde se nos dice: buscar a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Allá en el libro de Jeremías, en el capítulo número 8, versículo 7, él recordó a los lectores, a sus oyentes, y le dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Por lo tanto, podemos pensar, hermanos, que
algunos de nosotros estaríamos desperdiciando un montón, por decirlo así, de oportunidades que el Señor nos pudiera dar mientras Él viene. Y algunos me temo que estamos tan preocupados en nosotros mismos, preocupados en cómo agradar a otras personas y no preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo enseñó repetidas veces a los hombres en que aprovecharan al máximo el tiempo, las oportunidades espirituales que Dios nos concede aquí en la tierra. Juan capítulo 12, vaya ahí por favor al versículo 35 y 36. El Señor Jesucristo dice ahí en el versículo 35 y 36, el Evangelio de San Juan capítulo 12, aún por un poco está la luz entre vosotros. Aún por un poco está la luz. En otras palabras, hay oportunidades. Solamente es un espacio de tiempo. ¿Qué es la luz? La luz representa el Evangelio de Cristo. En otras palabras, mientras tenemos acceso y mientras Dios nos concede su palabra y el Evangelio para nosotros aprender de Él, el Señor Jesucristo sigue diciendo, andad entre tanto entonces que tenéis luz. Mientras tenemos acceso a la palabra de Dios, aprovechen en términos espirituales de usar la palabra de Dios para poder aplicarla a nuestra vida de todos los días. Entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque he aquí, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice, hay oportunidad mientras tienen acceso al Evangelio, a mi palabra, mientras tienen acceso a la dirección divina, aprovechen la oportunidad para que realmente sean llamados hijos de luz o hijos de Dios. Usted sabe, hay quienes tienen sus Biblias y sabe que las tienen muy bien cerradas, guardadas en sus casas. No las están leyendo, no las están estudiando, no están pidiendo al Señor dirección por medio de su palabra. Están confundidos, están extraviados y lamentablemente no están creciendo en su vida espiritual y están desperdiciando la oportunidad que Dios les da cada día mientras Él viene. La tragedia de la oportunidad desperdiciada es el tema en la parábola de los talentos. Y es el título del cual queremos el día de hoy predicar. La tragedia de la oportunidad desperdiciada. Es lo que se nos presenta. Dos hombres aprovechando cada momento, cada oportunidad, cada instante, cada don, cada talento, cada capacidad que el Señor les encargó que hicieran. Pero usted ve en la parábola, un tercero desperdició la oportunidad de poder desarrollar sus talentos, sus capacidades inclusive, y prefirió que esconder, ¿verdad?, lo que tenía. La primera parábola que estuvimos analizando la vez pasada, hermanos, estuvimos analizando dos de ellas, el siervo fiel y prudente, y la segunda, las vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. La parábola de las 10 vírgenes se concentra en preparación, ¿verdad?, mientras esperamos la venida de Cristo. Estar preparándonos mientras el Señor viene. Y estuvimos hablando la importancia de tener, ¿verdad?, suficiente aceite. Nuestra vida tiene que estar radiante del Evangelio, manifestando la transformación, el Evangelio de Jesucristo a través de nuestras vidas. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, como aquellas 5 vírgenes insensatas tenían sus lámparas, pero estaban apagadas cuando el Señor estaba próximo a llegar. El novio estaba próximo a llegar. Y esto nos dice que en la iglesia de Cristo tendremos dos grupos de personas en la misma iglesia, formando la iglesia aquí en la tierra. Habremos personas preparados y habremos quienes no estén preparados. Habrán unos radiantes del Evangelio, manifestando la gloria de Cristo a través de sus vidas, y otros estarán totalmente en tinieblas y en oscuridad.
Estarán desperdiciando su tiempo, sus talentos, sus habilidades y sus capacidades. Entonces la parábola de las 10 vírgenes nos presenta cómo prepararnos mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La otra parábola, ¿verdad?, nos recuerda que a pesar de que pueda tardar el Señor, debemos de seguir estando preparados. Y dijimos que 2 siervos, uno de ellos dijo, no, mi señor tarda en venir. Así que empezó a emborracharse, a malgastar su dinero, a no tomar cuidado y a desperdiciar todas las oportunidades. Y solamente uno de los 2 siervos dijo, no vaya a ser que cuando Él venga, ¿verdad?, no me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. Así que estuvo preparándose por si el Señor venía más pronto. No importaba, él quería estar haciendo lo que su Señor le mandó a hacer. Las 2 parábolas entonces juntas describen el equilibrio de esperar con anticipación la venida de Cristo mientras se vive en preparación para su venida a través del servicio fiel. La parábola que tenemos aquí no nos habla solamente de esperar por si viene pronto o estar listos por si viene de una manera más tardada. Nos habla del trabajo, del servicio, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante el privilegio que se nos ha confiado, ante el privilegio el que el Señor nos ha permitido recibir para servirle en su obra. Con frecuencia, amados hermanos, se pierde el equilibrio en los términos de saber esperar, de tener paciencia, ¿verdad?, y servir a Cristo mientras Él viene. Le decía, la iglesia inclusive en Tesalonicenses tuvieron ese problema de equilibrar la paciencia, la espera, ¿verdad?, y el servicio, el trabajo. Usted puede mirar, vaya conmigo allá a 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo número 3. Vea lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Mientras ellos esperaban que Cristo llegara, capítulo número 3, versículo 10, por favor, de su Biblia. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué es lo que está hablando o está exhortando Pablo? La iglesia de Tesalonicenses perdieron el equilibrio, mis amados hermanos, porque ellos llegó un momento en que ellos dijeron, bueno, es posible que el Señor, ¿verdad?, venga muy pronto. Así que vamos a deshacernos de todas las cosas y vamos a esperar pacientemente su regreso, pero no vamos a trabajar. Y la Biblia dice que estos hermanos, pretendiendo que Cristo venía muy pronto, dejaron de planificar, dejaron de aprovechar las oportunidades. ¿Y qué dice ahí? Empezaron a vivir ¿qué? Desordenadamente, entrometiéndose en lo ajeno y siendo una carga para la iglesia, inclusive estorbando el desarrollo y el crecimiento espiritual de los demás. Estos hermanos, ¿verdad?, asumieron que Cristo estaba realmente ahí a la vuelta de la esquina y dijeron, bueno, vamos a esperarlo, ¿verdad?, en casa de la familia sutana, en casa de esta otra familia, mientras Cristo viene, y vamos a hacer una carga para ellos. Vea bien entonces el desequilibrio que un creyente puede tener cuando no tiene un buen equilibrio espiritual, aprovechando las oportunidades mientras esperamos a Cristo. Podemos caer, amados hermanos, en un pecado de falta de una mala conducta cristiana, una mala conducta espiritual ante el evangelio de Jesucristo, asumiendo que como Él viene pronto, ¿para qué planificar? ¿Para qué prepararme? ¿Para qué servirle? ¿Para qué realmente consagrar mi vida? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué realmente decirle al Señor, dame este ministerio, ayúdame a servirte en aquella área o en esta otra área?
¿Entiende lo que le trato de decir? Hay quienes estamos pretendiendo, amados hermanos, sí, Cristo viene pronto y yo estoy tan listo y tan preparado para ser levantado e irme a su presencia. Y eso no significa realmente que usted realmente está preparado para entrar a la presencia de Dios. Como ahorita vamos a descubrir lo que nos dice el Señor respecto a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como realmente hijos de Dios. Así que por un lado, algunos pensaban, bueno, ¿para qué prepararme? ¿Para qué planificar? Que al cabo Cristo viene. Bueno, de seguro, de una u otra manera, nosotros estaremos delante de su presencia, ¿no es cierto? Si usted se prepara, escuche esto, si usted se prepara para el día que Cristo venga por su iglesia, por usted, por nosotros, significará que usted está preparado entonces para estar delante de él el día que Él lo llame a su presencia. Si usted no se prepara para el día que Él lo llame a mí y a usted, esto es por medio de la muerte, usted no estará siendo preparado para cuando Él venga por nosotros. ¿Entiende? No podemos nosotros desperdiciar, en otras palabras, las oportunidades que Dios nos da. Por otro lado, allá en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, tenemos el otro lado de la moneda. En Tesalonicenses tenemos un grupo de hermanos que piensan que al cabo viene Cristo, ¿para qué me preparo? ¿Para qué me equipo? ¿Para qué voy a la iglesia a tanto servicio? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué voy a un seminario a estudiar? ¿Para qué tomo las clases en la iglesia bíblicas que están ofreciendo? ¿Para qué tanto servicio? Bueno, por otro lado tenemos los que dicen, ya tardó tanto, a lo mejor que ni va a venir. Vea ya lo que dice segunda de Pedro, capítulo número 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 3 y 4. ¿Qué dice Pedro? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Burladores es el grupo, es el tipo de personas que se burlan de la palabra de Dios y que no toman en serio las profecías y las advertencias del Evangelio. Dice Pedro, estos se van a manifestar en los postreros días, para los días finales, y estas personas andan según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos carnales. Y van a andar por ahí diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué dice Pedro? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Pedro dice, esta gente está ignorante, no sabe lo que está diciendo. Ellos se burlan pensando que si ya el Señor demoró su venida, dan por entendido entonces de que no va a regresar Cristo. Así que por un lado tenemos un grupo de personas que dice, ¿para qué trabajar? ¿Para qué esforzarnos? Que al cabo Él viene. Y por otro lado tenemos los otros que dicen, ya no va a venir, tardó demasiado. ¿Para qué servirle? ¿Para qué prepararnos? ¿Para qué trabajar? En ambos grupos se pierde el equilibrio. La parábola de los talentos nos ayuda nuevamente, amados hermanos, a entender un equilibrio y nos señala entonces la manera en cómo prepararnos mientras Cristo viene a través del trabajo, del desarrollo del servicio cristiano como hijos de Dios. Cabe mencionar, allá en Lucas capítulo 19, que a pesar de algunas semejanzas también de la parábola de los talentos, allá tenemos la parábola de las minas en Lucas capítulo 19. No son la misma historia, ¿verdad? Pero nos presentan prácticamente principios muy similares y algunas aplicaciones también similares, pero son dos historias completamente diferentes. La parábola de los talentos tiene la importancia entonces que para toda la generación de creyentes, para cada uno de nosotros, antes del regreso de Cristo y aún después de que Cristo venga por su iglesia en el rapto, para aquellos que sobrevivan, amados hermanos, los días de la tribulación, es menester, será importante para ellos estar preparados entonces, sirviéndole mientras Cristo viene de manera física a establecer su reino. Entonces la parábola de los talentos se aplica para los premileniaristas, para que somos nosotros los que creemos que Cristo vendrá en el rapto por la iglesia. Debemos de estar preparados esperándole como a través del servicio diligente, aprovechando las oportunidades.
pero también este pasaje se aplica para aquellos que pudieran ver sobrevivido la gran tribulación y que ellos sabrán para ese tiempo que Cristo aparecerá por segunda vez de manera física y literal para establecer un reino milenial aquí en la tierra. Y ellos también tendrán que estar esperando su venida a través del servicio cristiano, trabajando. Entonces la parábola de los talentos ilustra 4 aspectos, verdades fundamentales para todo creyente, ¿verdad? Que queremos aprovechar las oportunidades espirituales. La primera es la responsabilidad que recibimos. Vayamos ahí el versículo, volviendo a Mateo capítulo 25, vayamos a los versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vea aquí, amados hermanos, que el Señor empieza diciendo el reino de los cielos. Está refiriéndose y usa una palabra sinónimo del reino de Dios o el reino de Cristo. Entonces se refiere en particular, amados hermanos, a la vida cristiana, a el señorío que Jesucristo tiene, ¿verdad?, sobre aquellos siervos, aquellos súbditos, sobre sus escogidos, sobre cada uno de nosotros. Esta parábola no es para gente inconversa. Esta parábola entonces es para creyentes o personas que deducen que tienen un conocimiento de Cristo. Ahora, en esta parábola se expresa el reino de los cielos de una manera física, de una manera literal. Tiene que ver entonces con la iglesia aquí en la tierra. Esta parábola, el Señor está diciendo que la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios, de manera corporativa, de manera física, de manera en que se puede mirar, está compuesta por este tipo de personas. A quienes se les dan 5 talentos, a quienes se les dan 2 talentos y a quienes se les dan 1 talento. Ahora, en la iglesia de Cristo, usted y yo debemos de saber que hay trigo y cizaña, ¿correcto? Que hay buena tierra donde la semilla ha sido plantada y ha crecido y ha dado fruto al 100, al 60 y al 30 por 1, y que también hay tierra mala donde no ha dado fruto la preciosa semilla del evangelio. Pero ambos estamos aquí en la tierra y ambos decimos, soy cristiano. Ahora, no me respondan, no levante la mano, pero si yo dijera, levante las manos todos los que creen que son cristianos y creen que van al cielo. Yo lo aseguro que la mayoría levantamos la mano, ¿correcto? Nadie quiere decir, oh, yo soy cristiano pero no entro al cielo, o no quiero ir al cielo. Yo estoy seguro que nadie queremos ir al infierno, hermanos. Todos queremos ir a la presencia de Dios, ¿correcto? Bueno, entonces esta parábola nos ayuda entonces a discernir que aquellos que queremos y deseamos ir al cielo y que somos auténticos hijos de Dios, siervos de Jesucristo, que formamos el reino de los cielos aquí en la tierra, tenemos un compromiso y una responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Bueno, nos dice la Escritura, vayamos un poco más al fondo. Porque el reino de los cielos entonces es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Esto de un hombre llamó a su siervo nos describe automáticamente a un hombre acaudalado, ¿correcto? Un hombre rico. En aquellos tiempos, el único que tenía siervos, criados, eran las personas ricas, las personas acaudaladas. Y podían tener siervos y siervos de todas categorías. Siervos para un servicio más humilde, más bajo, y otros siervos más educados, más elocuentes, más capacitados. No importaba, ¿verdad?, qué clase de categoría eran los siervos, al fin y al cabo siempre siervos. Así que había siervos que eran muy buenos administradores, inclusive capacitados, preparados en cuentas, en lectura, y había otros que estaban totalmente, tal vez, ignorantes. Ambos grupos formaban parte, ¿verdad?, de la propiedad del Señor. Aquí se nos presenta un hombre que tiene a una
diferentes categorías de siervos y nos dice que es acaudalado y nos dice que se fue lejos. Este hombre que se va lejos nos representa a Cristo. Y el hecho de que se va lejos nos representa la ascensión de Cristo, el momento en que Él fue ascendido al cielo y hasta el momento en que Él regrese. Su viaje lejos entonces describe el tiempo de espera que Cristo habrá de regresar por su iglesia. Nos dice entonces, ¿verdad?, que mandó llamar a sus siervos. Luego nos dice que les entregó sus bienes. Y les entregó sus bienes. Vea allí, mis amados hermanos, un maravilloso privilegio que Dios le concede a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, como creyentes. Sus bienes, los bienes que usted cree, pretende poseer, tener, le pertenecen a Dios, le pertenecen a Cristo. ¿Cuáles son estos talentos, estos bienes? Bueno, aquí pudiéramos mencionar, amados hermanos, habilidades, capacidades. Ahorita entramos en detalles en estas cosas, pero en otras palabras, nos sugiere que todo lo que el hombre puede poseer aquí en la tierra solamente tiene un dueño y un creador, y ese es Dios. Usted y yo, dice ya el libro de Job, desnudos venimos a esta vida. ¿Y cómo nos vamos? Llenos de dinero, forrados, con las manos llenas con billetes. Desnudos nos vamos. Lo único que usted se puede llevar tal vez sean los gusanos que se va a comer, se lo van a comer ahí, ¿verdad? Lo único que nos vamos a llevar son los que traemos en el estómago y los que nos van a comer. En otras palabras, nada nos pertenece en este mundo. Nada. Usted puede pensar que inclusive su cuerpo es propio de usted. Y hay un grupo de personas por ahí que dicen, ¿verdad?, el derecho a la mujer para poder, ¿cómo se dice?, determinar si aborta o no, es su derecho y nadie tendría que tener derecho sobre ella de abortar. Esta mujer está totalmente mal, porque realmente el cuerpo le pertenece a Dios, quien se lo ha permitido, quien se lo ha concedido, se lo ha prestado de manera temporal. Y sus facultades completamente, y aún más todavía esa criatura que trae en el vientre, en su propio vientre, le pertenece a Dios. No hay absolutamente nada, amados hermanos, de lo cual el hombre pueda pretender que le pertenece a él. Usted y yo, como creyentes, nos deberíamos de sentir tan agradecidos, tan privilegiados, el saber que Dios nos da el recurso de la oración para orar por alguien más, el recurso del dinero para servir a través del dinero a alguien más, el servicio del tiempo para dedicarle tiempo a alguien más, y todo para la gloria de Dios. Sus talentos, habilidades y capacidades, usted y yo no las hemos logrado, amados hermanos, por nuestro carisma, no las hemos adquirido porque nuestro padre fue un verdadero artista, atleta, experto en la vida, que nos ha capacitado, que nos dio a través de sus cromosomas y genes, etcétera. Todo es debido a la multiforme gracia y misericordia que Dios le ha concedido a usted y a mí tener lo que tenemos. ¿Se ha puesto a pensar que si usted no tuviera las facultades que usted tiene? Algunos, ¿verdad?, pensamos de los niños que vienen a este mundo con el síndrome Down y los llamamos niños especiales, ¿correcto? Y hay quienes se podrían burlar de ellos y hay quienes realmente dan gracias a Dios por ellos. En la familia de mi esposa hay una pequeñita, una de sus sobrinas que nació así, con síndrome. Pero sabe, es la niña más tierna de todas las sobrinas que ella tiene. La niña más atenta, más amorosa, más sonriente, más dispuesta, más humilde. Yo pudiera decir que todos los demás somos los que tenemos problemas, menos ellos. Realmente, amados hermanos, nosotros muchas veces no valoramos el privilegio que Dios nos ha dado al ver recibido de parte de Dios lo que tenemos. Y somos muchas veces malagradecidos hasta con Dios mismo por la nariz, por el tamaño, por el color de ojos, de piel que tenemos, por la manera como caminamos, por todas aquellas cosas que no nos gustan y que detestamos de nosotros. Bueno, la Biblia dice que Dios nos entregó sus bienes.
Vea a continuación, ahí nos dice la Escritura, y a uno le dio ¿qué? 5 talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Satisfecho de que su dinero estaba en buenas manos, dice la Escritura que se fue lejos. Bueno, ¿sabe lo que el Señor espera de usted y de mí? Que nosotros seamos hallados fieles administradores de lo que Él ha puesto en sus manos. Él espera lealtad de parte suya y mía. Él espera compromiso. Él espera responsabilidad de parte suya y de parte mía. Cuando la Biblia usa el término talento, siempre se refiere la mayoría de las veces a dinero, pero en sí representaba una medida de peso. Es así como hoy en día pudiéramos decir una bolsa de oro, una libra de oro, una libra de plata, ¿verdad? De esa manera. Y claro, en sí tiene un valor, pero aquí simplemente nos dice que les entregó talentos, medidas de peso, que equivalían correctamente a dinero. No sabemos si eran talentos de oro, no sabemos si eran talentos de plata, hasta podían haber sido de cobre o de bronce. Y claro, cada una en su categoría tenía diferentes valor en dinero, pero eso no es lo que importa. Lo que resalta aquí es la manera como Cristo la quiere aplicar, que a cada uno le dio conforme a su capacidad para probar su responsabilidad, su lealtad, su fidelidad en su mayordomía. Eso es lo que resalta. No resalta qué importancia era, si eran de oro, de plata, de cobre o de bronce. La Escritura nos dice que a cada uno le dio, amados hermanos, basados en su capacidad individual. Déjeme decirle que si hay alguien que nos conoce bien, ese es Dios. Dios realmente sabe lo que cada uno de nosotros podemos soportar en la vida, llevar en la vida. Cuáles son aquellas habilidades y capacidades con las que el Señor en su infinita bondad y gracia nos ha capacitado. Nadie debería de sentirse más o menos al ver a los demás. Yo creo que la bondad de nuestro Señor, Él nos ha querido equipar de acuerdo a nuestras capacidades. Una de las cosas, mis amados hermanos, que yo me frustraba mucho anteriormente, al principio del ministerio, es que yo veía otras iglesias que iban creciendo muy rápido, y decía, bueno, Señor, nosotros predicamos, somos sanos en la doctrina, nos mantenemos siempre enfocados al evangelio. Señor, yo te soy fiel, ayunamos, oramos, evangelizamos, y parece que nuestros esfuerzos son en vano. No llega tanta gente como quisiéramos. Y yo veo esta otra iglesia que están predicando un evangelio torcido, que ni siquiera la gente es fiel, que la gente anda hablando hasta de mí, hasta el pastor anda hablando de mí. Y está bien grande la iglesia, están a reventar la iglesia. Y me frustraba. ¿Sabe qué? Aprendí a que no es, amados hermanos, lo que nosotros queremos de nosotros mismos, es lo que Dios ha visto en aquellas capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sabe, me gusta pensar la multiforme gracia de Dios en la manera de equiparnos a cada uno de nosotros. Imagínense si usted tuviera las mismas capacidades y limitaciones mías. Pues entonces, ¿para qué me serviría usted o para qué le serviría yo? Pero qué bueno que algunos de ustedes tienen mejores habilidades y capacidades que yo, porque así podemos echar mano de algunos de ustedes. Y algunos de ustedes pueden echar mano de aquellas que yo tengo y que usted no tiene. Esa es la multiforme gracia dentro de la sabiduría infinita de nuestro Dios, que nos ha capacitado conforme a nuestra capacidad. Ahora, aquí no se trata de que porque le dio 5 es más importante. No, eso no es lo importante aquí. Lo que Cristo está remarcando es la responsabilidad con la cual respondemos nosotros al privilegio que Dios nos ha llamado en servirle. ¿Para qué le serviría a usted tener? Y yo estoy seguro que algunos tienen buena voz, saben leer, tienen tiempo, tienen dinero, están guapos, vaya, atractivos, inteligentes, pero no están sirviendo a Cristo. ¿Y de qué les sirve tanta belleza y tanta riqueza si no estaría haciendo nada con sus talentos? En cambio, otros pobres estamos tuertos, estamos chimuelos, estamos feos, estamos narizones, estamos, ¿verdad?, orejones, hasta calvos, y estamos tratando de servir al Señor. No importa entonces en ese aspecto
La personalidad, lo que está representando aquí entonces es la responsabilidad con la que nosotros aceptamos y respondemos a ese privilegio que el Señor nos ha dado. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos, realmente habilidades, dones, capacidades. Vaya a Romanos capítulo número 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo número 4. Yo le doy gracias a Dios por algunos de ustedes que buscan rápido sus Biblias, hermanos, pero no tiene que estar diciendo continuamente amén si no quiere. Siéntase a gusto de decirlo si gusta, pero a los demás hermanos de repente se sienten presionados. Ya andan hasta jugando carreras a ver quién lo busca más rápido. Romanos capítulo 12, versículo 4, por favor. Algunos de ustedes son tan expertos en la Biblia que hasta me ganan a mí. Yo estoy hasta frustrado. Híjole, ya lo encontró el hermano y yo todavía no lo encuentro. Capítulo 12, versículo 4 al 8. Lo tiene ahí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vea allí la capacidad y habilidad. Todos formamos un cuerpo, pero no todos tenemos la misma función. O sea, no todos tenemos la misma habilidad. Yo le pregunto a usted, ¿tiene la misma habilidad su mano izquierda que la mano derecha, aquellos que somos derechos? ¿Verdad que no? No tenemos la misma habilidad o capacidad en nuestro mismo cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Así nosotros, dice versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, ¿qué dice? De los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ahí están los talentos. Estos talentos representan dones, habilidades, capacidades, ciertas cualidades que Dios le ha dado a unos más que a otros. Esto representa tiempo, dinero. Esto representa, amados hermanos, inclusive ciertas características dentro de nuestra personalidad para servir a otros. Esto nos presenta una gama de oportunidades para servir a Dios. Los talentos representan una gama multiforme de capacidades que tenemos aquí en la tierra para servir a Dios mientras Cristo viene por nosotros, su iglesia. Entonces vea, de manera que, versículo 6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según lo que el Señor ha querido darnos, el que predique, entonces hágalo conforme a la medida de la fe. O si de servicio, entonces sirva. O el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte, hágalo con libertad. El que lidera, hágalo con solicitud. O el que hace misericordia, hágalo con alegría. En 2 de Corintios también encontramos, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, encontramos otra lista de dones espirituales que el Señor ha capacitado a la iglesia para servirle. El que recibe palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿verdad? El don de fe, el don de hacer milagros, etc. Entonces, ¿qué nos ayuda Pablo a entender aquí? Cada uno de nosotros hemos recibido, mis amados hermanos, diferentes habilidades, dones, talentos, pero todo ello, inclusive añade ahí en su Biblia, capacidad de hacer dinero, capacidad de hacer rendir el tiempo, capacidad de hacer amistades, capacidad de hablar, de predicar, de pensar, de cantar. Todo ello forma parte de la gama de los talentos que Dios nos ha dado, todo ello para servir a Dios. A eso se le llama mayordomía. Usted es mayordomo entonces, usted no es dueño de usted no es dueño de sus habilidades y capacidades. ¿Quiénes dijimos que es el dueño? Es Dios. Pero nosotros somos mayordomos de toda esa gama de oportunidades que el Señor en su misericordia a cada uno nos ha concedido. Y es un privilegio vivir trabajando, mis amados hermanos, en estrecha colaboración, con convicción, con amor, de una manera continua con los hermanos. Es un privilegio. Esta responsabilidad, más que un deber para nosotros, debería de ser considerado un privilegio de servir a Cristo. No debería sentirse usted una carga con ser llamado ujier.
Hay algunos que nos han dicho a través de los años: estoy muy cansado de servir, enseñar, estoy muy cansado de servir a Cristo. ¿Sabe? Eso me dice que no es llamado al servicio de Dios. No es llamado realmente a servir a Cristo con todo su corazón. No deberíamos nosotros de buscar un tiempo de vacaciones, buscar un descanso, porque, amados hermanos, somos mayordomos. Y es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Vaya, los ángeles anhelan hacer lo que usted puede, lo que usted debería o puede estar haciendo hoy en día. ¿Qué le parece pensar acerca del ministerio de Moisés? ¿A usted le gustaría haber sido Moisés si se le hubiera dado la oportunidad? ¿Le gustaría haber sido un David, un Elías, un Moisés, un Josué? Oh, sí, todos decimos: a mí me gustaría haber sido Ruth, Débora, David. Vaya, hasta Goliat. Hay quienes quisieran haber sido Goliat. ¿A alguien le gustaría haber sido Judas? ¿Verdad? ¿Sabe que a muchos personajes en la Escritura que nosotros quisiéramos imitarlos? Y sabe, mis amados hermanos, ellos anhelaron, añoraron ver vivido el tiempo que nosotros estamos viviendo como cristianos. Ellos desearon, juntamente con los ángeles, estar sirviendo en este periodo de gracia, en este tiempo en el que el Evangelio ha venido a resplandecer, en el que el Señor está dando una ventana de oportunidad para servirle con todo el amor y ganar almas para el Señor y revelar que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, el dueño, el Dios, el Rey soberano de todos los reyes de la tierra. Ninguno de ellos experimentó y pudo vivir lo que usted y yo estamos viviendo. Y aún así nosotros quisiéramos y desearíamos ver vivido la vida de muchos de aquellos, cuando son ellos y los ángeles los que desearon llegar a vivir, experimentar lo que yo y usted, es más, simplemente verlo, lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día. ¿Y cuál es la respuesta de mucha iglesia de hoy en día? Apatía espiritual, pereza espiritual. ¿Cuál es la respuesta de mucha iglesia hoy en día? Que al cabo Cristo viene por su iglesia, yo ya soy salvo y Él me tiene que llevar. O muchos ni siquiera creen que Cristo viene por su iglesia. Amados hermanos, no deberíamos nosotros de ser tan insolentes con el compromiso, el privilegio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros al vernos asignado esos talentos. Aquí nuevamente echa de ver, ¿verdad?, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. La parábola nos vuelve a remarcar, amados hermanos, que en la iglesia vamos a tener ese grupo de personas. Y unos que vamos a responder de una manera y otros que van a responder tal vez de otra. Y cada vez sabe, la responsabilidad es lo que Dios va a recompensar. No es que usted haya trabajado porque se le dio 5 y usted ganó otros 5, o porque se le dio 2 y usted presentó, ganó otros 2. Dios no le va a recompensar la cantidad de dones, la cantidad de intereses o de bienes que usted ganó a través del servicio. Dios va a recompensar la responsabilidad. Dios va a recompensar, amados hermanos, nuestra lealtad, nuestra fidelidad y servicio en nuestra mayordomía. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 8 nos dice: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Somos simplemente instrumentos en las manos de Dios. Solamente, mis amados hermanos, somos siervos inútiles que debemos de estar haciendo lo que se nos ha encomendado. No recibimos y no deberíamos de sentirnos nosotros, ¿verdad?, como dueños de sí mismos para decir: oh, yo tengo esto y aquello. No. Yo quisiera que usted se preguntara cuál es la responsabilidad con la que usted está respondiendo a ese maravilloso privilegio de servir a Cristo.
Bueno, la segunda, la reacción que tenemos ante ese privilegio y esa responsabilidad. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos? Veamos versículo 16, volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 5 talentos estaba deseoso, estoy seguro, de servir a su amo. Le dio 5 talentos. Este no significa que vale más que al que se le dio 2. Simplemente Dios vio, el Señor de aquel lugar vio que este siervo era más capaz y le concedió 5. Dijo, bueno, tú tienes un poco más de capacidad. Yo he visto que tú eres bueno en las matemáticas. Yo he visto que tú eres realmente bueno en estas cosas. Así que a ti te voy a dar 5 porque creo firmemente que tú puedes llevar a cabo 5 talentos. Mire, entre nosotros de repente yo veo algunos hermanos de la iglesia, de los líderes y directores que están sirviendo en la iglesia, y yo veo una tremenda capacidad en ellos. Digo, wow, Señor, qué bueno que nos has bendecido a la iglesia con este grupo de hermanos, con esta hermana, con este hermano, con este líder. Y yo los llamo y les empiezo a dar tareas para servir al Señor, y de repente, ay, es que no puedo, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que aquello. Digo, híjole, mire, yo me siento mal por ellos delante del Señor. Me siento apenado por ellos delante de Cristo, sabiendo que muchas veces nosotros mismos nos limitamos a la oportunidad que Dios nos da. Yo aprendí en mi vida cristiana que el servicio es un privilegio para el Señor. Cuando yo vi la oportunidad en la iglesia, yo tenía aproximadamente 3-4 meses de haberme entregado a Cristo. Me entregué por ahí en el mes de febrero. En el mes de marzo estaba bautizándome. Para el mes de mayo, junio, que ya empezó a hacer calor, yo me dio una necesidad en la iglesia. Yo le dije, pastor, ¿por qué no tenemos servicios de oración o de estudio bíblico en casa? ¿Por qué no nos reunimos en algunas casas, que al cabo no vivimos tan lejos? Y él me dijo, comiénzalo tú, hermano. Bueno, dije, pues lo comienzo, que mucho puede ser. Bueno, se me hizo mucho cuando me dijo, pero tú vas a predicar. Ahí sí se me hizo mucho, pero bueno, dijimos, vamos a hacer lo que podamos hacer. 3 meses, 2 meses o 3 meses después, empecé a ver una necesidad de que estaban llegando familias enteras y que no había escuela dominical para niños. No había clases. Vine al pastor y le dije, pastor, vemos una necesidad. Y hay niños que andan corriendo por todos lados de diferentes edades. En una ocasión se nos subió unos niños de 6-7 años al techo, y era el techo como este, un poco más alto el cielo, y se rompió el ceiling y cayó y se quebró las 2 manos el niño. Le dije, pastor, ¿qué podríamos hacer? Me dijo, hermano, no hay nadie quien quiera servir en la escuela dominical. Le dije, yo lo hago. Y empecé a tener un salón más o menos como la mitad de este edificio, donde teníamos desde los 6 años hasta los 16 años de edad. Todos ahí, era un grupo aproximadamente de 20 a 30 niños. Lo estuvimos haciendo por espacio de 1 año y medio. Hacía toda clase de imaginación que se me venía para no solo entretenerlos, sino realmente enseñarles, mantenerles con la intención, atrayéndolos al conocimiento de Dios. Yo no era un maestro todavía, no conocía mucho de la escritura. Lo que hacía era agarrar una historia bíblica y entonces hacía como un rompecabezas en la historia de la escritura, y entonces empezaba a buscar algunas cosas, cómo aplicarlas a la vida de ellos en su infancia, y entonces ellos se entusiasmaban y hacía competencias a ver quién lo hacía, y dividía el grupo de diferentes grupos para ver quién ganaba más estrellitas, si se le daba un dulce, un chocolate o algo. Los niños amaban venir a la escuela dominical. Bueno, dijimos, mi esposa empezó a agarrar un grupo, yo otro grupo, hablé con otro hermano y agarramos otro grupo. Teníamos 3 grupos. Después, miré la necesidad de que los matrimonios que estaban llegando a la iglesia estaban empezando a tener problemas, conflictos.
Y vine por tercera vez al pastor y le dije: pastor, no hay alguien que les esté visitando los matrimonios. Y yo creo que todos necesitamos ayuda en el matrimonio. Empiézalo tú, hermano. Ni tarde ni perezoso, agarré mi Biblia, le dije a mi esposa, teníamos solamente a Eri, Brenda y Eri, Jonathan todavía no llegaba a la escena. Vámonos a predicar a los matrimonios. La semana para nosotros en el ministerio era todos los días fuera predicando. Trabajaba 12 horas en mi trabajo, llegaba a las 6 de la tarde, llegaba, me bañaba, comía y salíamos encarrerados a visitar. El lunes teníamos el seminario bíblico, el martes servicio de oración, el miércoles y el jueves era un miércoles para visitar a los matrimonios, el jueves era para evangelismo, el viernes servicio, el sábado servicio de ayuno y oración de las 10 a las 12 del mediodía y de las 9 de la noche a la medianoche vigilia de oración, y el domingo a las 10 de la mañana servicio y a las 6 de la tarde servicio nuevamente. Esa era nuestra vida en la iglesia por 5 años. Y me faltaban horas para servir a Cristo, hermano. Y quería servir más al Señor. Y decía: Señor, ¿qué más falta? 4 años después, teníamos un ministerio de matrimonios, teníamos escuela dominical, teníamos un ministerio de Ujieres. Fui 5 años líder del ministerio de Ujieres. Fuimos mi esposa y yo 2 años aproximadamente asistentes del pastor. Y un año antes de nosotros venirnos para acá, dijimos: bueno, la iglesia, tenemos un buen grupo de hermanos sirviendo. Le dije al pastor: ¿sabe qué? Es tiempo de empezar yo a salir fuera, ya sea a predicar o a plantar iglesias. Me dijo: ¿crees que Dios te ha llamado a plantar iglesia? Le digo: no sé si me llamó, pero si no salgo nunca sabré. Así que, ¿sabe qué, pastor? Le dije: vamos a ir a la ciudad de Hutchinson, aproximadamente casi 3 horas de donde vivíamos. Le dije: si Dios me llamó, habrá de proveer gente para tener un servicio bíblico. Jonathan tenía algunos meses de nacido, y ya eran meses de nacido, y Eri de 1 año y Brenda de 2. Así que agarré mi troquita y todos los domingos, a pesar de esas horas y días de servicio en la iglesia, nos íbamos a Hutchinson. Salíamos a las 6 de la mañana los domingos de casa, llegábamos a la ciudad de Hutchinson a eso de las 9:30, 10 de la mañana. El primer servicio, para yo buscar gente y traerlas al servicio de oración, nos fuimos. Yo pregunté a un hispano que iba caminando por ahí en el parque, le dije: ¿dónde se junta la gente hispana? Me dijo: aquí no se junta, aquí andan por todas partes. Bueno, hay un lugar donde viva la mayoría de hispanos. No, dice, pero hay una tienda mexicana por acá y otra por allá. Bueno, perfecto. Me fui, estuvimos ahí esperando que pasara la gente. Una señora que pasó al principio, le hablamos de Cristo. Pasó otra señora, las juntamos a las 2 y nos dijeron: nosotros estamos empezando a reunirnos en una casa, solamente somos como 3 o 4. ¿Puedo ir con ustedes? Les dije: sí, véngase. Llegamos a esta casa, mandaron a hablar a las otras vecinas, hicimos un grupo ese primer día, aproximadamente como de 6 personas, y empezamos a predicar ahí. Se terminó a la 1:30, 2 de la tarde íbamos de regreso a la ciudad donde vivíamos. El servicio por la tarde, pasé lleno de entusiasmo, usted sabe, bien contento porque Dios había respondido mi oración. Y le dije: pastor, hermanos, fuimos a Hutchinson y anduvimos de la calle de una esquina a otra hasta que encontramos gente hispana. Tenemos un grupo de estudio bíblico y si Dios quiere vamos a comenzar una iglesia, pero oren por nosotros porque vamos a estar yendo todos los domingos a las 6 de la mañana a la ciudad de Hutchinson a empezar una obra. Y eso lo hicimos por espacio de 8 meses. Todos los domingos a las 6 de la mañana salíamos mi esposa y los niños, 3 horas de camino, a predicar a este grupito de hermanos y de hermanas. Y estuvimos ahí por casi 8 meses y dejamos a un líder que estuviera a cargo dándole seguimiento a este grupo de hermanos. Al año aproximadamente el pastor me dice: mi hermano, yo quiero que te quedes más a cargo de la iglesia, yo voy a estar saliendo y necesitamos que tú y tu esposa estén más seguidos como copastores de la iglesia. Unos meses después, 6, 8 meses después, el Señor nos estaba llamando para venir a este lugar.
Amados hermanos, es un privilegio servir a Cristo. No deberíamos de sentir ni una carga. No deberíamos de pensar qué aburrido. No deberíamos de decir, pero ese fue usted. Yo no soy más especial que usted, mi hermano. No soy más especial, ni lo seré. No deberíamos de pensar que qué largo, que qué aburrido, que cuánto cuesta, que yo no puedo, que yo no sé. Hay un sinnúmero de ministerios esperando por gente que quiera responder al privilegio de la responsabilidad de su mayordomía en su vida cristiana. Pero la respuesta tiene que ver con la naturaleza de su corazón. Vuelvo a decir, la respuesta a ese privilegio tiene que ver con la naturaleza de su corazón. ¿Es un hombre transformado? ¿Es una mujer renovada, transformada, que han vuelto a nacer? Usted amará, deseará servir a Cristo. ¿No es una persona que ha nacido de nuevo? No hay diferencia alguna para usted. Yo le pongo esto en su mente. Voy a tener que hacer una pausa aquí porque no puedo avanzar. Pero yo quisiera que usted piense en esto. ¿Cómo yo estoy respondiendo a ese privilegio de mi mayordomía en Cristo? ¿Realmente estoy siendo fiel a esa responsabilidad entre tanto que Él viene? Vaya, ¿estoy trabajando realmente y soy responsable por estos dones y habilidades que el Señor me ha dado mientras Él viene por la iglesia? Sepa que usted y yo vamos a rendirle cuentas. Y ese es el último tópico que vamos a estar estudiando de este capítulo, de esta parábola. Sepa que usted y yo vamos a rendirle cuentas a Cristo incondicionalmente, si usted decidió responder o no a la responsabilidad de la mayordomía. Independientemente si usted se bautizó o no se bautizó. Si usted dice que es creyente, usted comparecerá ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas al Señor. Si no es llamado a rendir cuentas al Señor, entonces usted no era siervo de Dios, entonces no era creyente. Y entonces usted será excluido, ¿verdad? Y vamos a mirar, ese es el último mensaje que estaremos predicando de Mateo capítulo 25. Estará separado de las ovejas y de las cabras. Las ovejas serán llamadas a dar respuesta al Señor, a rendir cuentas, y las cabras serán separadas al lloro y el crujir de dientes. Ni siquiera se le va a pedir cuentas, porque en su orgullo habrán rechazado el amor, el evangelio de Cristo y el deseo de servir al Señor. Pregúntese sobre la naturaleza de su corazón. Pregúntese, ¿amo a Cristo? ¿Amo su palabra? ¿Realmente deseo servir al Señor de todo corazón? ¿Es una carga para mí servir, dar, administrar mi tiempo para el Señor? ¿Realmente me aburre venir a la iglesia? ¿O amo servirle? Pongámonos de pie, por favor. Hemos visto solamente la primera parte de esta parábola. Hay mucho que aprender de esta parábola. Lo importante el día de hoy, amados hermanos, es que se lleve este principio en su vida. Es el privilegio que Dios me ha dado a mí de formar parte del reino de Dios. Lo debo de asimilar en mi vida todos los días. Todos los días. Y la nueva naturaleza que el Señor ha puesto en nuestros corazones clama por honrar su nombre. Desea glorificar a Dios en nuestra vida todos los días en este mundo. Responda con lealtad, fidelidad y compromiso a esa responsabilidad como creyentes. El Señor nos ha llamado a poder ser hijos del día, hijos de la luz, mientras aún tenemos, amados hermanos, ese tiempo de luz a merced, a disposición nuestra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, alabamos, bendecimos tu nombre por este gozo maravilloso que nos das de estar aquí reunidos el día de hoy en este servicio, por tu palabra que hemos estudiado, que hemos meditado en ella y que hemos sacado, Señor, algunas enseñanzas importantes para nosotros como creyentes. Te rogamos, Señor, para que el día de hoy
que hemos mirado, Señor, tu palabra, y a la luz de ese principio, el privilegio que nos llama, Señor, a responder a esa mayordomía, incomode nuestros corazones, Señor, para que nuestra vida realmente, como hijos y siervos tuyos, respondamos con responsabilidad y compromiso a esta mayordomía, a este privilegio de servirte. Queremos honrarte verdaderamente, Señor, con toda esa gama de oportunidades, dones, talentos, habilidades que tú nos has concedido, Señor. Reconocemos que todo lo debemos a ti, a tu gracia y tu misericordia, haber sido llamados a formar parte de tu reino. Y queremos ser hallados, aprobados. Queremos ser vistos como verdadero trigo, Señor, en tu reino. Queremos ser esa clase de tierra fructífera donde la semilla del Evangelio ha caído y ha dado fruto al 100, al 30, al 60 y al 30 por uno. Queremos ser llamados tus siervos, Señor. Queremos pues pedirte, Padre, que perdones nuestra insolencia, indolencia inclusive, nuestra frialdad y nuestra apatía, nuestra indiferencia a ese privilegio de servirte. Perdónanos, Señor, si hemos reducido tal importancia y no hemos respondido a ese privilegio con una expectativa de nuestro corazón, con la expectativa que tú, Señor, esperas que tus siervos respondan. Perdónanos, Señor, y venimos a ti, porque en Cristo Jesús perdonas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, Señor. Y te pedimos perdón en Cristo Jesús, para en ti poder ser restaurados, renovados. Y aún, Señor, que si hay en nuestros corazones esa hambre por servirte, ese deseo y anhelo en nuestros corazones de servirte, nos llenes de tu presencia. Llena nuestros corazones, Señor, con un vivo celo, con un vivo deseo ardiente de servirte con todo nuestro corazón y de aprovechar cada oportunidad que nos das en esta vida de servirte, Señor, y estar así sirviéndote y al mismo tiempo esperando tu pronto regreso. Lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, a quien damos el honor. Gracias, Señor.